Como cada miércoles los invitamos a nuestro espacio de entrevistas en piso, siempre conociendo alguna personalidad distinta, figuras del ámbito de la cultura, de la política, de la sociedad en general, y en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Federico Bouvier, más conocido como Fefo. Estamos hablando del astrofotógrafo estrella que tiene, si se quiere, el departamento de Colonia y a nivel país también. Bienvenido, Fefo. Gracias. Muchas gracias, Mildred. Es un placer estar acá en el estudio. Creo que es la primera vez que vengo acá. Es así. Así que bueno, saludos a la gente en casa y muchas gracias, de verdad. Contanos, Fefo, ¿qué es ser un astrofotógrafo? Bueno, es una muy buena pregunta para empezar, porque sí, a veces es una palabra que no estamos muy acostumbrados a escuchar. Hacer astrofotografía es básicamente capturar los astros, ya sea desde un cielo estrellado, las estrellas, la Vía Láctea, planetas, la Luna. Y hay diferentes tipos de astrofotografía. El que yo hago es astrofotografía de paisajes. O sea que no capturo por ahí una galaxia allá a lo lejos con un super telescopio, sino que hago una toma del paisaje terrestre con el cielo y los elementos que haya en el cielo. Bien, ¿y cómo fue que empezó esta pasión, en parte por los astros, en parte por la fotografía? Porque en realidad, vamos a decirlo, mucha gente te conoce seguramente como yo desde la época de músico, cuando estabas en Tribu de Rasta, en mi caso particular, pero sí, digo, hemos hecho entrevistas también en tu rol de músico. ¿Cómo dio inicio esto? Bueno, así como con la música, fue medio en paralelo cuando yo empecé a dedicarme más de lleno en realidad a la astronomía y a la fotografía. Fue desde la infancia en realidad, como la mayoría de los niños, sentía curiosidad por los planetas, las estrellas, el sistema solar. Creo que la astronomía es algo que genera mucha curiosidad a los niños y eso está bueno. Pero en mi caso, la astronomía está en mi familia y en mí antes que yo naciera. Yo tuve un abuelo, César Díaz, que era óptico, tenía una óptica, además era coleccionista, y en los últimos años de su muy corta vida, yo no llegué a conocerlo, él se empezó a dedicar como hobby a la astronomía. Empezó a comprar binoculares, catalejos, telescopios, y bueno, yo cuando era chico me crié con los cuentos de mi madre, de mi tía, de mi abuela, contándome que la sacaba a ver una lluvia de meteoros, un eclipse, el cometa Halley allá en el 86. Así que bueno, creciendo tuve muchos elementos así de la astronomía que me llevaron a tener ganas, digamos, de mirar más el cielo. Y la gente piensa por ahí que yo empecé con la fotografía primero, claro, pero no, vino primero la astronomía y eso me llevó de alguna manera a esa belleza que yo estaba viendo en el cielo, esa magnificencia, digamos, querer capturarla en imágenes, y ahí fue cuando empecé a probar con la fotografía. ¿Y en qué momento decidís esto como parte de tu vida o de tu profesión? ¿Ya con qué edad? Hoy tenés 35 años recién cumplidos, sí, nos decías. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Atrasado, pero nada, ¿en qué momento decís esto lo tomo como parte de mi vida y desconozco si también como una profesión? Sí, hubo un momento clave que yo siempre digo en mi carrera, que fue, bueno, ahí todavía no era mi carrera, estaba empezando, que fue encontrarme un señor en la Ciudad Vieja. Yo iba caminando de noche. ¿Viste la esquina de la Carlota? Sí. Los que somos de Colonia ubicamos, sí, esa esquina. Él estaba ahí con un telescopio y le pregunto, ¿qué está mirando? Saturno, me dice. Le digo, ¿puedo mirar? Y me dice, sí, son 50 pesos. Yo andaba sin plata, o sea, salí corriendo a casa, agarré plata, volví, el tipo estaba ahí todavía y me dejó ver. Yo, desde ese momento que vi a Saturno y los anillos y también alguna de sus lunas, Titán, por ejemplo, fue como dije, esto es increíble, yo quiero empezar a ver esto con más frecuencia, y me fui a lo de mi abuela y agarré algunos telescopios, catalejos que habían ahí, y dije, pero quizá con esto yo lo puedo ver, y desde ese momento yo empecé a ver los planetas, la luna, y eso fue todo un detonante que bueno, me hizo estudiar astronomía de forma autodidacta. Mis amigos me empezaron a preguntar más sobre esa lluvia de meteoros que se venía, o ese eclipse, y empecé a escribir un blog sobre los eventos astronómicos para el hemisferio sur, que eso después llevó a que quiera empezar a hacer fotografía para poder tener imágenes y poder divulgar todo eso. Claro, porque no es como sacar fotos con cualquier elemento, digamos, no. Hay que estar preparado no solo con el ojo, sino también con la tecnología. Exacto, primero fue con una cámara que había en la casa de mis padres, después fue con una cámara que se compró mi hermana, y yo medio que me la apropié, y con el tiempo, bueno, fui haciendo mi propio equipo. Y hubo otro momento clave que fue la primera foto que la NASA destacó como imagen astronómica del día. Ese fue un antes y un después.
Por supuesto que esa pregunta iba a ser una pregunta obligada. Tengo entendido que en realidad más de una fotografía tuya destacó la NASA. Sí, hasta ahora son 6. ¿De qué manera cambió esto en tu vida? ¿Te abrió las puertas? Sí. ¿Llegó a más gente? ¿Qué pasó después de eso? Sí, bueno, la primera fue como que me puso, digamos, salió en varios medios. Sí. Salió en medios nacionales como El País, El Observador, Montevideo Portal, como que me posicionó a nivel nacional. Y bueno, ustedes también estuvieron ahí apoyándome y haciendo la divulgación de la noticia. Y con el tiempo fueron 6 imágenes que fueron destacadas. Alguna vez fue un eclipse de sol, otra vez fue una lluvia de meteoros, otra vez fue un atardecer todo prendido fuego. Bueno, cada una de esas imágenes fue una oportunidad de presentarme como astrofotógrafo, de llegar más lejos. Ese sitio web es un sitio web de la NASA que tiene miles de vistas por día. Hoy en día, lamentablemente, está dado de baja, o sea, sigue presente, uno puede verlo, pero está quieto por el tema de los recortes de presupuesto del gobierno. Y bueno, eso fue uno de los sitios que se vio afectado. Pero sí, claro, para mí fue como el aval de la NASA, fue un detonante para que mi carrera fuera creciendo cada vez más. Bien. ¿Qué rasgo curioso quizás has encontrado observando los astros y que te haya sorprendido y que quizás está bueno compartirlo con la gente? Sí, bueno, por ahí no tanto en lo que hay afuera, sino lo que pasaba dentro mío a medida que yo pasaba más tiempo afuera, viendo las estrellas. A mí me generó una sensación como de entender nuestra posición acá en la Tierra, mucho más abierta, mucho más proyectada hacia nuestro lugar en el universo. Por ahí que ese techo que nosotros tenemos del entendimiento de, bueno, las medidas astronómicas, es re difícil saber cuál es la medida acá en la Luna, la medida acá el Sol. Pero a medida que uno está afuera y ve los planetas, las estrellas, ve un meteoro, ve el paso de un cometa, de alguna manera se empieza a despertar como un sentido y noción de la vastedad del universo que a mí me generó asombro, me generó, bueno, no es muy humilde decirlo, pero me generó humildad frente a nuestro lugar en la Tierra. Y eso es algo que yo siempre he querido compartir a través de mis imágenes y es como mi lema, ¿no? La astrofotografía como una forma de acercar el universo a la gente y de invitar al asombro, ¿no? De alguna manera. Bien. Has recorrido el Uruguay, porque te seguimos también en redes, has recorrido lugares espectaculares, también en Argentina, en Chile. ¿Qué es lo más difícil a la hora de buscar una buena fotografía de los astros y también de los paisajes? ¿Y cuál es el lugar más espectacular que has conocido en este sentido? Sí, lo más difícil es ligar con el clima. Me imagino. Porque con la astronomía, si bien el cielo está ahí todos los días, hay ciertos momentos en el mes, que es por ejemplo cuando no está la luna, que las estrellas brillan más, que se puede ver mucho más en el cielo. Y en Uruguay, bueno, el 60% de los días está nublado. Entonces, si hay un evento astronómico que es una noche puntual, hay que cruzar los dedos, plantar, ¿cómo es? Un huevo. Hay que hacer todos los rituales habidos por haber para ver si tenemos suerte. He tenido suerte, yo considero, con varios eventos. Pero sí, con el proyecto Mirá las Estrellas puntualmente pude recorrer el Uruguay y de mis lugares favoritos hay varios, pero si tengo que elegir uno es el Cerro de la Buenavista, entre Balizas y Cabo Polonio, que son unas dunas que dan al océano, que ahí el cielo es espectacular porque no hay grandes ciudades cerca, los pueblos más cerca son Cabo Polonio y Balizas. Que también las estrellas en Cabo Polonio se ven bellísimas. Espectacular. Así que ese sería mi lugar favorito. Y siempre tuve el sueño de viajar a Chile, porque no sé si saben que en Chile están los observatorios astronómicos más avanzados del mundo. Sí, tienen un desierto importante que imagino yo también es lo que les permite eso. Exacto. El desierto de Atacama, en ciertas partes del desierto de Atacama se dan las condiciones ideales atmosféricas y de cielo para poder hacer astronomía a nivel científico, observación astronómica científica. Yo siempre quise ir, un poco para también ver a simple vista cómo se veía un cielo de esa calidad, ¿no? Bueno, llegó la oportunidad. Y llegó, sí, tuve la suerte de quedar como embajador de un programa que se llama el Programa de Embajadores en la Astronomía de Chile. Programa de Embajadores Educadores en la Astronomía de Chile. Es medio largo el título,
pero está apuntado a astrónomos y también a personas que trabajan en la educación astronómica y la divulgación. Yo me presenté, es un programa estadounidense que es seleccionado entre 10 embajadores internacionales y en junio y julio de este año pude viajar y conocer el Vera Rubin, que es un observatorio súper avanzado que recién abrió y que está por empezar sus operaciones científicas, Cerro Tololo, el proyecto ALMA, que es el proyecto más grande astronómico terrestre que existe. Y bueno, fue una experiencia única, porque poder compartir con astrónomos, con otros divulgadores y conocer esos lugares en persona, medio que con un acceso VIP, fue espectacular poder conocer realmente cómo trabajan, qué hay detrás de esos observatorios. Un sueño cumplido realmente. Me decías que todo empezó por tu pasión y bueno, también por lo que traías de familia y de forma autodidacta. ¿Apostaste en algún momento a estudiar de una manera quizás más formal o es algo que lo tenés presente a futuro? Es algo que tengo presente a futuro y sobre todo después de este viaje. Como que me despertó esas ganas de estudiar más avanzado, más académico. No es una prioridad para mí porque creo que el trabajo que hago de divulgación es súper importante y quiero desarrollarlo aún más, pero no descarto la idea de estudiar alguna carrera en astronomía en paralelo y obvio que me hubiese encantado empezar antes, pero siempre hay tiempo para Las cosas llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después. Está bueno en esto de la divulgación que decís y me parece que también llegás más a la gente de forma autodidacta que capaz de forma profesional, siempre hay como a veces una distancia en otros casos. Ahora tenés un proyecto muy lindo que estás desarrollando por amor al arte, hay que decirlo, en la Plaza 25 de Agosto de Colonia del Sacramento. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, no sé si llamarle proyecto, pero sí, fue una idea que surgió en octubre, creo que fue el 4 de octubre, fue la Noche Internacional de Observación de la Luna. Yo estaba en casa, yo vivo cerquita de ahí. Vivo sobre la plaza, o sea que tenía el telescopio en casa, era esa noche, tenía la plaza ahí y le digo a mi compañero, ¿no me acompañás a la plaza? Ponemos el telescopio y por ahí pasan 10 personas, por ahí pasan 100. Hiciste lo que hicieron contigo. Exacto, esa es la idea en realidad, que bueno, atrapar a algún curioso y bueno, plantar una semillita. Ese día creo que fueron 35 personas que pudieron ver la luna y claro, después lo subí a las redes sociales y todo el mundo me empezó a decir, che Fefo, no me enteré, avisá con más tiempo, yo quiero estar ahí la próxima. Así que un poco el compromiso era hacer una nueva instancia que fue, ¿cuándo fue? Fue el jueves pasado. Sí. Que bueno, se daban las condiciones ideales para ver la luna porque está en una fase creciente, que se ven bien los cráteres, las montañas. Y ahí sí difundí en redes sociales y vinieron más de 160 personas. Fue hermoso, la verdad. Bueno, tenerlo presente, entonces, a seguirlo en las redes sociales para también saber en qué momento va a estar esta oportunidad. ¿Qué respuesta tenés de la gente cuando haces estos eventos, cuando tu foto sale en la NASA, cuando planteás muestras fotográficas, como ya lo has hecho en diferentes espacios? Sí, la respuesta de la gente es súper linda, súper cálida. Yo siento que me felicitan más de lo que deberían. Es una profesión que a veces siento que por ahí hay profesiones que deberían recibir muchas más felicitaciones que por ahí un fotógrafo. No es que estoy diciendo que no lo merezca, pero sí, recibo la verdad que mucho cariño de parte de la gente y espero que a través de mis imágenes ese cariño se vuelque en todos ellos nuevamente. ¿Se puede vivir de esto? Sí, se puede, sí. Lleva tiempo, pero cuando uno hace lo que le gusta, por ahí al principio es una incertidumbre de cómo va a ser, de qué manera, cuáles van a ser por ahí los medios de entradas económicas para poder sustentar algo que es tan nicho, ¿no? En su momento la astrofotografía en Uruguay era un nicho que... Yo la conocí más que nada por vos, te diría. Tal cual. Y éramos pocos al principio, ahora somos bastante más. Con el tiempo las cosas empiezan como a encajar en su lugar y vas encontrando como la beta y sí, se puede. Hoy estoy 100% dedicado a la fotografía y a la astrofotografía. ¿Tenés algún proyecto a corto plazo, a largo plazo relacionado a la astrofotografía? No soy muy de pensar a futuro, a largo plazo, pero sí a mediano y corto, y la idea es seguir divulgando astronomía
siento la necesidad por ahí de empezar a hacer más fotos, que ahora estoy como en un momento que no estoy haciendo tantas fotos, sino más divulgación. Con esto de Chile se viene, no puedo decir mucho porque no está 100% confirmado, pero se viene una muestra fotográfica, probablemente acá en Colonia, para la gente. Así que en varias cositas a la vez, pero con la divulgación astronómica como eje. Bien, ¿cuál considerás fue tu mejor fotografía? Wow, qué buena pregunta. Si tengo que elegir una, sí, la del Ñandú en la Vía Láctea. Esa foto fue un trabajo en conjunto con una científica que estaba estudiando la relación de los pobladores originales del Uruguay con el cielo nocturno. Y hay estudios, bueno, que dicen que el Ñandú estaba representado en la Vía Láctea y era como un animal sagrado para estos pobladores. Y no pasa solo en Uruguay, sino en Chile, en el sur de Argentina, en Australia. El Ñandú es como una figura que en cada cultura alrededor del mundo, sobre todo en el hemisferio sur, se vio representado. Esa imagen fue, creo que la última que fue destacada por la NASA y abrió muchas puertas, entabló un diálogo, ¿no?, entre la fotografía, la astronomía, la cultura de nuestros antepasados. Así que la tengo guardada con mucho cariño. Bien, ¿dónde te pueden seguir, Fefo? Me pueden seguir en Instagram, sobre todo, Fefo Bouvier. Uso Facebook también. Sí, principalmente ahí. Y hay un sitio web que es igual, es fefobouvier.com, donde pueden encontrar muchos recursos, el cielo del mes, que bueno, son eventos astronómicos que voy publicando mes a mes. Así que todos invitados a andar por las redes y el sitio web. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, gracias por contarle a la gente lo maravilloso que es tu trabajo, pero también cómo se puede trabajar de algo que a uno le gusta. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Era Fefo Bouvier, Federico Bouvier de manera más formal, astrofotógrafo coloniense de Colonia para el mundo. Lo tuvimos aquí en Canal 3, hacemos una nueva pausa.